minuto y con un tema súper relevante. La Asociación Gremial de Asesores Previsionales ha asegurado que los cambios en las tablas de mortalidad solo van a tener efectos para los futuros pensionados a partir del 1 de julio del 2023. ¿Qué otros cambios podrían provocar estas nuevas tablas de mortalidad? ¿De qué se trata este cambio en definitiva? Bueno, esto lo vamos a analizar junto a Alda Ortiz. Ella es vocera de la Agrupación Gremial de Asesores Previsionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, y gracias a ustedes por la invitación y tocar este punto tan importante. Partamos explicando, porque creo que también las tablas de mortalidad han sido parte de las campañas a favor y en contra de las AFP y parte de la disputa, ¿no?, de lo que se debe hacer con el sistema previsional. ¿Qué son las tablas de mortalidad y cómo se utilizan para el cálculo, en definitiva, de las pensiones? Sí, es un tema bastante técnico en realidad y que cuesta un poco llevarlo al día a día, porque finalmente ahí es donde nos impacta. Lo que nos muestra la tabla de mortalidad es, en el fondo, cuándo va a morir la gente, hasta cuándo tengo que pagarle una pensión, traducido en español, ¿cierto? Claro. ¿Hasta cuándo tenemos que pagarle una pensión? Y el hecho de que impacten en una pensión hoy en día es porque la finalidad de las tablas es hacer que los fondos que uno tiene, los ahorros que uno tiene, se puedan distribuir hasta esa época y se pueda cumplir con la pensión esperada. Ya, ese es el propósito. Como para financiarme todo lo que me queda después de la vida laboral. Exactamente. O sea, pongamos el ejemplo de una mujer que llega a los 60 años, se tiene que jubilar y lo que hay que ver y revisar es cuánto tiene en su fondo y eso, en el fondo, proyectarlo en el tiempo, pensar cuánto más va a vivir esa mujer. Exacto. Para eso se aplica una tabla de mortalidad. Exactamente. Ya, ahora, cambió esa proyección, por eso es. se modificaron las tablas. Los hombres hoy día tienen una expectativa de vida un poco más larga que la que tenían, 86.6 años. Las mujeres se baja un poquitito, es bien leve la expectativa de vida hasta los 90,8. Así es. Esto se va a traducir entonces en que para los hombres va a bajar un poquitito la pensión. Así es. No la pensión, propiamente es el cálculo, ¿no? El cálculo en el cálculo va a haber claro, él va a ver una disminución de acuerdo a la publicación de la superintendencia y la CMF de 1.700 pesos. Y las mujeres van a ver un aumento de 800 pesos. Ya. Eso es lo que... Ahora, alguien dirá, sí, pero yo he escuchado que las tablas de mortalidad llegan hasta los 110 años. Sí. ¿Por qué? Si están diciendo que las mujeres viven hasta los 90,8, casi 91 años, y que los hombres viven hasta los 86,6, o sea, casi 87, sí. ¿Por qué entonces las tablas se aplican hasta los 110? Y aquí lo que yo decía, esto ha sido materia de discusión porque algunos dicen, ay, hay un negocio, hay un truco, me pasan menos plata que la que me corresponde y el resto se queda a manos de las AFP. A ver si podemos explicar este punto que es bien controversial. Claro, lo que pasa es que uno tiene la tendencia que sea algo lineal. O sea, yo tomo mi cantidad de plata, yo tengo 100 millones y me faltan 20 años, 30 años, multiplico, ¿cierto? Y me sobra plata para los 110, suponiendo que voy a vivir menos. Entonces, si yo pienso que voy a vivir hasta los 110, me va a sobrar plata, hay un negocio, porque no me la están entregando toda. Es la tendencia, claro. Pero no es tan lineal, no es lineal la cosa, porque los 110 años son un porcentaje que se aplica a estas tablas. No es que toda la gente, sino que los estudios indican que el 0,02% de los hombres va a vivir 110 años y las mujeres el 0,22% va a vivir 110. Es una probabilidad porcentual que se aplica. Claro. No es que toda la gente se le aplique el lineal. Todo el mundo va a vivir 110 años. Es súper importante este tema. No es que se aplique el cálculo para cada persona. O sea, esta es como una reserva, no sé si colectiva, pero de sistema que hacen las aseguradoras. En vez de, o sea, ya, supongamos que tengo 60 años, me calculan mi jubilación, me la van a calcular hasta los 90,8. Sí. No hasta los 110. Correcto. Lo que pasa es que estos 110, como yo te decía, cuando calculan una pensión, y yo lo voy a explicar en forma muy doméstica, imagínate en una juguera echando hartos ingredientes para sacar un jugo. Aquí tú pones expectativas de vida, ¿cierto? Tasas, expectativas de vida no solo del afiliado, del titular, sino del grupo familiar. Entonces, hay varios factores que influyen en un cálculo de pensión. Entre ellos están las expectativas de vida. Y ahí, en las expectativas de vida, claramente el porcentaje, si es una mujer de 60 años, ese 0,22% ocupa un espacio en el cálculo que se le pone. No es que esa mujer vaya a vivir hasta los 110 años. Pero significa que si yo paso los 90,8... Hay plata. Hay plata reservada para que me la puedan entregar, que no es plata mía, es plata como del sistema. Así, claro, porque piensa tú que
Bueno, este cálculo está directamente relacionado al retiro programado, Claro. que es la pensión que dan las AFPs. Y las AFPs dan pensión de acuerdo a los fondos que uno tiene, que principalmente es lo que sostiene el sistema. Entonces, ellos claramente tienen esta consideración de que uno podría llegar a vivir hasta los 120 años. Ahora, cuando una persona muere antes, las platas no se pierden. Ese es un mito que anda dando vuelta también. Ya, ahora, Hay ¿es hartas correcto cosas ese que- cálculo? Yo entiendo que hay una reserva y es como como asegurarse, porque obviamente esto de los 90.8 es un promedio, entonces Sí. podría ser más, y el Podría ser 86.6 podría ser más. Sí. ¿Es correcto que se calcule hasta los 110 años? Algunos dicen, bueno, porque entonces, ¿por qué no calculan hasta los 100? O hasta los 105. Como que siempre se ha tendido a ver por aquellos que son críticos del sistema, que ahí hay como una especie de negocio o una trampa o una manera que impide que las pensiones sean mejores. Hay parlamentarios que incluso señalan eso. Bueno, mira, pensemos que hay un conflicto de origen en las pensiones, que la pensión es un bien, es un derecho social. Yo siempre hablo en estos términos. Es un derecho que todos tenemos, un derecho social. Pero para que sea viable en estos tiempos, tiene un tratamiento de mercado. Es un producto de mercado, donde tienes que hacerlo viable. Y ahí entra todas las especulaciones, que me están sacando más, que es menos, qué sé yo. Pero claramente, para poder hacerlo viable, tiene que haber una inversión, tiene que haber un retorno, porque si no, ¿cómo respondo? Porque la plata no es fija, no la puedes tener fija, tiene que haber un movimiento de eso. Entonces, la pregunta inicial era, me No, que en perdí. el fondo, ¿por si qué era- se calcula ¿por qué hasta los 110? 110? Si es correcto calcular hasta los Claro. 110, porque alguien podría decir, bueno, dicen que las mujeres viven casi hasta los 91, resérvense Es que, hasta claro. los 100, porque hasta los 110, y muy poca gente vive hasta los 110. Lo acabas de decir, pero hay un porcentaje. Ya. Lo hay, existe. Y si existe, hay que pagar la pensión. No puedes decirle no porque usted no está en el porcentaje. Ya. Alda, en todo caso esto no es retroactivo, o sea, No, no. quienes hoy día ya están jubilados no No hay van a que tener hacer. este recálculo. Ya tienen su cálculo. Esto se hace a partir de julio de este año para aquellos que se van a jubilar. Así es, en retiro programado. Ya. Hay un tema de expectativas que yo creo que es el que origina como la mayor crisis, la angustia, la frustración de quienes nos ven. Hoy día hubo gente que a mí me escribió diciendo, claro, es que están defendiendo esto que hacen de modificar las tablas, cuando en el fondo van a bajar las pensiones, por ejemplo, de los hombres, porque lo que la gente viene pidiendo hace mucho tiempo, yo creo que ya esto es un consenso, ya está pendiente, es que las pensiones sean mejores, que sean pensiones dignas, que te permitan vivir una vejez tranquila. Eso no está ocurriendo con el sistema actual y como se ha acuñado el tema de las tablas de mortalidad como una de las razones, muchos hoy día veían un contrasentido. Leyeron el titular que se modifican las tablas de mortalidad, se ilusionaron, dijeron, "Ah, me van a mejorar mi pensión", Sí. y hoy día hay hombres que dicen, chuta, no, La navaja. va a bajar mi pensión, poco, pero va a bajar. Porque va a vivir más. Po. Entonces dirán, hay un contrasentido ahí. Lo que uno presume y lo que yo puedo colegir es que entonces este no es el mecanismo por el que vamos a tener mejores pensiones. Es uno más. Es uno más. Lo que pasa es que la reforma que está en discusión no contempla esto, porque en la reforma desaparece el retiro programado. Y estas tablas se aplican al retiro programado. Claro. Entonces, claramente volvemos al inicio. No sabemos cómo bien, no sabemos qué va a pasar, porque al momento de eliminar el retiro programado, las tablas van a tener que aplicarse en otros términos y en otras áreas. Y sería distinto si es que además no tuviéramos solo cuentas de capitalización individual como ocurre hoy día y si tuviéramos un componente, un pilar colectivo, que es parte de la propuesta que está hoy día sobre la mesa, con mucha disputa. Sí. No está zanjado, digamos, pero No. esa es la idea del gobierno, el que sí haya un fondo solidario. O sea, el Fondo Solidario, absolutamente de acuerdo, en la medida que sea algo mixto. Porque cuando tú tienes algo mixto es más fácil de nivelar, de equilibrar, porque vas a tener ingresos por un lado, egresos por el otro, entonces tiene que haber algo mixto para que sea más justo también. Entonces, claramente en la reforma, el hecho de que sea mixto yo creo que es el punto que la lleva, de todas maneras. Ya, pero eso estaría correcto entonces de lo que se propone. ¿Del que sea algo mixto? Claro. Sí, Porque en sí, el es algo fondo bueno. se sigue proponiendo que va a haber parte de la cotización que se quedaría en la capitalización individual y la cotización adicional que contempla este proyecto El y 6%. los anteriores también, que también contemplaban Sí. cotización adicional porque pareciera ser consenso que con lo que cotizamos hoy día no alcanza, sería a un fondo común. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Ya. No me voy a basar en el estudio de nadie ni nada, sino en mi experiencia y a lo mejor muchos me van a colgar o no sé, pero mi opinión
Yo pienso que la cotización debería ser más del 10%. Antes cotizábamos el 20% y nadie decía nada. Yo creo que debería ser mucho más. Ya, pero hoy día se habla de un 6% sí, adicional. Y el adicional... ¿Tú dices más que ese 6% no, incluso o eso alcanza a cubrir una cotización que sea No, yo estoy hablando de que la cotización obligatoria, la del 10%, sea más. Ya. Y el adicional, como para el fondo mixto, eso podríamos trabajarlo sí en un 6 quizás, pero yo lo haría todo mucho más, porque está demostrado que no alcanza. Pero ¿por qué? Perdón, Alda, no me queda claro por qué hace esa diferencia, porque ese 6% en el fondo lo entendemos como una cotización adicional. Lo que pasa es que también ahí habría aportes del empleador, sería un poco distinto a la lógica actual. Ahí ya se estaría, en el fondo, incrementando la cotización de cada uno. Es que no está claro ese 6% cómo se va a manejar. Lo que propone el gobierno es que vaya a este fondo solidario. Claro, pero yo haría, mi opinión, como te digo, me hago cargo, en vez del 10, yo dejaría 15. Pero a capitalización individual. Ah, perfecto. O sea, lo que usted dice es que la distribución de esa cotización adicional debiese ser distinta, no todo un fondo colectivo. Sí, claro. Claro, y el fondo colectivo que se maneja aparte, la AFC tiene algo similar, que se maneje aparte, porque también lo hace más justo. Y eso, claro, pero también hay una lógica de lo solidario o no que son los sistemas. Y hay una fuerte crítica de quienes ven con preocupación lo que ha pasado hasta ahora, el que se haya instalado la idea de yo me rasco con mis propias uñas. Y en el fondo, si soy una mujer que ha tenido, no sé, el cargo del cuidado, que no he podido trabajar, tengo lagunas, pucha, no estoy en igualdad de condiciones y alcanzo a juntar menos. Entonces, también quienes proponen que todo vaya a un fondo colectivo dicen esta es una manera de igualar un poquitito la cancha y que no dependa exclusivamente del rascarse con las uñas propias. Y usted al revés, me dice, ¿usted profundizaría la capitalización individual? Es que también, o sea, no, profundizaría, además, pero sí, sin quitar el fondo colectivo. Es que, ¿sabes que esto produce se van abriendo hartas aristas este tema, no es tan absoluto, porque por otro lado, también yo lo puedo ver, puedo tener una mirada de que fomento el trabajo informal. O sea, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a cotizar? Si después el Estado se hace cargo de mí. Entonces yo puedo trabajar, no sé, vendiendo chicles sin desmerecer el esfuerzo que tiene toda la gente, pero ¿para qué? Pues, ¿para qué voy a gastar de mis ingresos en algo que el Estado después se va a hacer cargo de mí? Lo que entiendo que propone el proyecto, porque insisto que hemos tenido hartos proyectos, es que hay ciertos como premios, por así decirlo. Si es que tú cotizas determinada cantidad de años, hay un incremento en la pensión. Hay incentivos a la cotización. Hay 0,1% por cada año cotizado con un tope de 30 años. Eso es lo que está en la propuesta. Está bien, pero sigue estando abierta la otra puerta. Y yo incentivaría mucho más a la formalidad. De todas maneras, porque eso ayuda al desarrollo más integral del país, al individual y todas las cosas. Estado grande. Exacto, entonces... Pero si yo le abro las puertas al otro lado a la informalidad, es complicado. Ya, pero entonces, porque aquí ha habido, yo creo, y me voy a quedar con los últimos dos gobiernos, este y el anterior, más porque fácil. Para atrás, bueno, esta es una reforma que viene pendiente de unos 4 hacia atrás, o sea, Bachelet 1, Piñera 1, 2 y ya. Pero en el gobierno anterior, antes del estallido social, había una especie de acuerdo que se había alcanzado virtualmente, no se alcanzó a votar, donde también era un 6% de cotización adicional, pero iba un 3% a la capitalización individual, o sea, a la cuenta de cada uno, y un 3% a un fondo colectivo que iba a ser administrado por un ente público. No me olvido nunca, porque era parte de lo que se dio el gobierno en esa época, que no miraba con buenos ojos el ente público. Eso se cayó. Bueno, vino el estallido social, nunca se pudo abrochar. Y ahora el gobierno actual propone ese mismo 6% adicional, pero que se vaya todo a un fondo común. Para usted era mejor lo anterior, por lo que leo. O sea, bueno, por lo que entiendo, digamos. Mira, es entrar a desmenuzar hartas cosas bien específicas en ese tema, porque llevarlo todo a un ente estatal tiene un costo tremendo, porque no es solo pagarte la pensión, hay toda una administración, hay toda una implementación, hay todo un sistema de trabajo, de operación que es altísimo. Porque todo va a depender de esto que llamamos el APA, ¿cierto? Que es la administradora de pensiones autónomas del Estado, autónoma del otro lado, pero también tiene que invertir, también va a tener costos, también tiene que asesorar a la gente qué va a tener. O sea, hay además que uno dice, sí, pero van a ir solo a las rentas vitalicias, así que ellos no los va a administrar.
pero también hay un porcentaje importante de personas que no les va a alcanzar una renta vitalicia y que se van a tener que quedar en el APA y que hay que administrarlo y que hay que hacerlo. Entonces, sí, yo entiendo que ahí es bueno, no es malo, es bueno. Si no estamos diciendo que es bueno, es malo, queremos que funcione esto. Pero me preocupa el costo porque ya es caro, el IPS, ex-INP, ya es caro. No, y tendría que robustecerse para asumir todas esas funciones, que es parte también de lo que se propone. Y no, robustecerse y prepararse. O sea, es un tema que no está pensado para que dure un par de años. Pero desde el punto de vista del afiliado, porque uno podrá decir, claro, es más gasto estatal, etcétera, pero también lo que irrita muchas veces a las personas es tener que pagar comisiones que justamente cubren esos gastos administrativos, la operación, el que la AFP tome tu plata y la rentabilice, los distintos fondos, etcétera. Pero muchas veces la gente dice, puta, es que me cobran una comisión súper alta, duele pagar esa comisión y más encima, cuando hay pérdidas no me las devuelven. Entonces también este ha sido otro tema que se ha instalado en la discusión y que se trata de corregir, por ejemplo, con esa idea. Aunque a lo mejor toda esa administración ya no esté a cargo de las AFP en estos nuevos fondos, porque insisto que se mantendrían las cuentas individuales de las personas. Sí, se piensa que sí. Claro, como tú lo explicas bastante bien, así podría llegar a pasar eso, digamos, de que se puedan aumentar las pensiones porque disminuyen las comisiones, pero eso va a ocurrir en pensiones en pensiones bajas, porque los demás se van a ir toda una renta vitalicia donde los costos, entiendo yo, van a ser similares. Además que, bueno, administrar una pensión es caro, es bastante caro, pero esperemos que con este cambio se puedan mejorar las pensiones, pero va a ser de cierto nivel hacia abajo, porque los demás se van a ir a una renta vitalicia. Alda Ortiz, le queremos agradecer por haber estado con nosotras, vocera de la agrupación gremial de asesores previsionales, porque es un tema de tremenda relevancia, raya para la suma. Ojalá que salga esa reforma en los términos que sean los mejores para las pensiones de las personas, pero es un tema que ya no puede seguir pendiente sin duda. Así que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias por explicarnos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Ahora.